claro, a honrar el día, como suelen decir. Aquello detrás de las canciones es la columna que traemos los viernes para hablar de la historia de una canción, de un artista o grupo o banda. Y en este caso la última entrega fue una canción de Pía Maca, que le mando un beso porque la compartió la columna, le gustó. Así que ahora saltamos al plano nacional. Nacional. Bien. Vamos a jugar, Carlita. Usted tiene que adivinar de qué banda va a ser la historia. Es una banda, dice. Es una banda Nacional. nacional. Género. Rock. Banda nacional. ¿Rock o rock indie? No, es rock, pero ellos se definen de un tipo de rock bastante particular y ya lo vamos a escuchar en la columna. Bueno, tiremos unos nombres. Turf. No es Turf. Ratones. No es Ratones, pero Ratones fue la banda que los apadrinó en un momento. Bueno, usted ya dijo, ay Dios. Dale. Banda, rock. Guasones. Es Guasones. Bueno, vaya y pase unita nomás. Me acordé para que sí, que los habían Fue sugerencia y es Guasones la banda Muy de bien, hoy, que se va a estar presentando en nuestra ciudad el 24 de julio y tienen toda la información en @_PD Producciones. Pero arranquemos con esta columna porque el tiempo es tirano y estamos contra reloj un poco. Voy a contarles primero un poco de la historia de cómo nace la banda. Bien. Un poco de contexto, en el contexto en el que se encuentra la banda, en el que se desarrolla la banda también, y luego cómo nace esta canción que les va a cambiar el rumbo para siempre. Algo que quizás ellos no se imaginaban, y gracias a esta canción, que tiene un origen bastante particular, ha cambiado la historia de Guasones, y hoy en día estamos hablando de esta banda y la conocemos por esta canción. A ver. Guasones, banda de rock, rock argentina, formada en La Plata, que es cuna, ¿no? De bandas, pero ha dado muchísimas bandas muy conocidas. Guasones no es la excepción. Nace en Buenos Aires en 1992 y acá quiero hacer un paréntesis porque Facundo Soto, que es el cantante y guitarrista líder total, se conoce con Maximiliano Timsinsin, que es el guitarrista, la segunda guitarra sería, en realidad guitarra principal, el guitarrista y la voz y guitarra, se conocen en lo que se suele denominar una racia policial. ¿Qué significa una racia? Hay un evento y cae la policía sin avisar y empiezan a controlar con documentos y por cuestiones, por X o por Y, porque no se podía vender alcohol en el lugar, porque estaba sobrepasado de capacidad o etcétera, te llevan, ¿no? Te llevan en el móvil policial y pueden llevarte a comisarías, bueno, y eso es una razzia. Sí. Guasones se forma en La Plata justamente cuando se conocen Facundo Soto y José Tedesco en una razzia en la comisaría en la ciudad, razzia que se realiza en el bar Parrallo, y deciden charlando formar una banda, juntarse a tocar en realidad, porque ambos empezaron a hablar de los Rolling Stones, empezaron a hablar de el rock de base y hablar de los Rolling Stones como banda que los unía, ¿no? Que los convocaba. Entonces deciden empezar como a tocar temas, covers, como empiezan casi todas las bandas, y también se les suma en ese momento Maximiliano Timsinski y luego Damián Celedón, que sería el baterista. Comenzaron llamándose Jumping Jack Flash, que es un tema de los Rolling Stones. Y luego cambiaron a Nina's Roll en homenaje a la abuela de Facundo Soto, que se llama Nina. Pero luego adoptan al poco tiempo el nombre de Guasones. Acá quiero que escuchemos un poco. Voy a empezar a mandar audios a mi compañera, así escuchamos. Un poco sobre el inicio de Guasones, ¿no? Un poco de cómo arrancan, porque era banda de amigos que se juntan a tocar y de repente tenemos una de las bandas más reconocidas de Buenos Aires que sale a hacer giras y va a venir a nuestra provincia. Giras hasta en Europa tuvieron y es bastante convocante. Así que escuchemos cómo arranca, y acá un término que luego vamos a desarrollar que justo tiene que ver con la clasificación que hablábamos con Kiara, porque hay dentro del rock, que es bastante amplio, hay distintos tipos de rock y Guasón intenta definir dónde encajaría lo de ellos, ¿no? Así que escuchemos el primer audio, Facu Soto en una entrevista en Urbana. Un poco y un poco, que en ese momento lo hacíamos sin pensar demasiado. Era lo que había. Claro, sin pensar demasiado. Eso sí, vamos. Y de repente, bueno, hoy estamos en la misma. Pero no fue tan planificado. Sí teníamos claro que
por para por dónde ir y de qué manera hacerlo. Y qué cosas disfrutábamos como para ir para adelante atrás de eso. Pero jamás pensando que iban a pasar 30 años y seguíamos en la misma. ¿Y cuándo notan el cambio? ¿Cuándo se dan cuenta? Fuimos rock chabón. Sí, claro. Somos de la... No, pero ya venimos desde antes. Cuando salió la palabra rock chabón. Ya estaba. Pero el rock Sí, chabón sí, era sí. algo, en ese momento lo vivían como algo peyorativo o no. Re peyorativo. Sí, no les gustaba que le digan eso. Totalmente. Sí, los rolingas y todo. Y somos súper Stone. Súper, pero bueno. El título, en ese momento, más jóvenes, un poco de ruido nos hacía. Pero que les bajaban el precio. Sí. No, pero no nos gustaba mucho, pero sí. Bueno, ahí está la clasificación, ¿no? Rock chabón. Rock chabón se le llamaba al rock de barrio, al rock barrial, como el que hacían Los Redondos, el que hacían Viejas Locas, por ejemplo, el que hacían Los Ratones Paranoicos. ¿Por qué? Porque hablaban también de la cuestión obrera, de lo que pasaba en la realidad, ¿no? De la gente que justamente estaba en el barrio, vivía el barrio, se hablaba del trabajo, se hablaba del tomar cerveza con amigos, noches con amigos, bares con amigos, y eso se le empezó a denominar el rock chabón en los años 80. Sin embargo, Facundo Soto, que es fanático de los Rolling Stones y teniendo la primera aproximación a lo que sería luego Guasones, con los temas de los Rolling Stones, él define que eran más rolingas que rock chabón. Pero después dice, somos los dos. Somos las dos cosas. Es una fusión. Es una fusión. Aparte, su público empezó como a ser más rolinga, a tirarse más las características de los rolinga, y por eso él lo denomina Stone, ¿no? Es como los seguidores de los Rolling Stones. Sí, sí. Arrancan entonces los muchachos, que esto también hay otro audio de cómo empiezan ellos, porque imagínense, están en La Plata, Buenos Aires. Son 3 amigos que primero dicen, nosotros empezamos tocando, pero después cada vez iba yendo más gente, y empezamos a crecer y dijimos, bueno, puede ser que este proyecto tenga un futuro. O sea, puede ser que seamos más que amigos tocando, sino que Ajá. seamos una banda. Una banda formada. Exactamente. Ahora, de imaginarse a vivir más de 30 años, tienen 34 años ya, Guasones, de imaginarse a tener 34 años y vivir de esta música que realizaban, Tremendo. nunca en la vida. Quiero que escuchemos porque esto me parece muy gracioso, porque esto es muy de los 90, ¿no? Ujú. Este audio que recopilé aquí, que es de otra entrevista con lo de Bebe Contemboy, que ellos comentan cómo arrancaron sus primeras fechas en los 90. Ajá. Ellos tenían que buscar la fecha, pero ellos tenían que alquilar el local y ellos tenían que buscar la bebida. Entonces hacían todo. Era una banda que se encargaba de todo. 100% autogestiva. 100% autogestiva, y además, en esos momentos no había celulares, no había plata para volantear, o sea, hacer afiches con que digan Guasones va a tocar tal día. Ellos se comunicaban con otras bandas para poder telonearlos y los llamaban por teléfono. Iban a lo que en ese momento se conocía como locutorios, Sí. conseguían los números de, por ejemplo, Juanse, de, por ejemplo, acá uno de sus padrinos, que era Black Amaya, que era un baterista de Papo Blues, de Billy Bond, o sea, que andaba en la movida. Él le dice, sí, lo vamos a empezar a llamar a ustedes. Le gustaba la banda y decía, bueno, lo vamos a empezar a llamar a ustedes. Así que se comunicaban por él, iban a un locutorio, agarraban el teléfono fijo, le decían, che, ¿tienen fecha? Sí, bueno, queremos tocar. Bueno, listo, perfecto, organizamos. Y así empieza Guasones a ir a estas fechas grandes de otras bandas que lo empiezan como a adoptar. Mira. Escuchemos una de las primeras veces que organizaron ellos una fecha de Guasones. Y hablamos de los Rolling Stones. Y bueno, éramos muy chicos. Yo no sabía tocar nada de nada. Nunca había cantado ni nada. Era por gustos, ¿viste? Música, de blues. Y ahí nos conocimos con él. Al toque, él tocaba en una banda llamada Vidrios Rotos, Maxi. Una recontra banda, bueno, Pete y Viejas Locas. Hermanos de Sangre, el disco se llama por esa banda, ¿no? Ah, mira. Eran un referente de ellos. El Chino Málaga, un crack, un genio, un adelantado. Y bueno, no sé a dónde. Ah, bueno, sí, nacimos en La Plata y... Sí, La Plata también tenía mucha movida. De lugares para tocar, de bandas y de gente tocando. Y Crecimos escuchando Redondos y Virus, ¿viste? Claro, te haces fuerte ahí. y de vinimos en el repente- auto escuchando Virus. Sí, a veces no sé. No. ¿Hoy? Vinieron a- Sí, terrible. Pero bueno, una ciudad muy rockera también. Sí. Así que siempre hubo una motivación extra. Y bueno, también es un pueblito y todo es más fácil.
empezábamos, creo que un año duramos tocando en bares, cuando teníamos 16, 17 años. Ya al toque empezamos a alquilar clubes de barrio. Y El nos Barça les quedaba autogestionábamos todo. ¿viste? Sí, fuimos generando una movida. Ujú. Como ahora los pibes hacen cosas con las redes, nosotros Sí. las hacíamos con los clubes y con, Claro. con la barra Claro. vendiendo cerveza. Bueno, es un montón porque por lo menos en los 90 te cobraban los lugares. ¿Te acordás que te Claro, cobraban los lugares para cobraban, tocar? Bueno, estamos exacto. hablando ¿Qué de- vas a de la cobrar? previa Alquilo eso, un club sí. de barrio, Sí. porque ya, viste, ni bien arrancamos éramos muy manijas y ya venían 300 tipos, 400, 500. Entonces alquilamos un clubcito, vendíamos todo el alcohol que había de ahí adentro, entonces con eso la llevábamos, la bancábamos. Sí, y de hecho se gastaba absolutamente todo lo que se juntaba, se gastaba en lo próximo que hacían. ¿Cuándo se dieron cuenta que la banda... Era toda autogestión, ¿no? Era eso. Me hizo acordar que decía en los 90 se pagaba, ahora también. Ahora también se pagan los lugares. Exacto, ya no. Bueno, y yo creo que en el caso de ellos sí se paga, pero ya tienen un manager, alguien que les Claro. acomoda, hay una productora y detrás mucha gente. En ese momento era todo a pulmón. Era así, ¿no? Nació así. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces en esos primeros momentos? Graban un demo en el barrio La Paternal, conocido como La Paternal, con Black Amaya, que era el baterista de Papos Blue, de Billy Bond, que había tocado con Pescado Rabioso, que dice, estos muchachos tienen futuro, pero por favor cámbiense el nombre, que era Jack Flash. Entonces le dicen, otro nombre, por favor, y ahí dicen los chicos, vamos a hacer los Guasones. Y después queda Guasones solo, ¿sí? Empiezan a grabar algunos de los temas que luego vamos a escuchar en el primer demo. En este momento la banda estaba conformada por Javier Tedesco, por Facundo Soto, por Fernando Muto y Pancho Niño Gómez. Empiezan a dar sus primeros shows en estos bares, como él contaba, y luego arrancan las primeras grabaciones. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer bandas, a hacer soporte de bandas como Caballero La Quema, llegaron hasta Divididos. Sí, sí. O sea, Guasones teloneando Divididos. Hoy en día son dos bandas que vos decís, grandes bandas que voy a ver por aparte. Nunca imaginás que una podría haber teloneado a la otra, ¿no? Tras aquella presentación en 1998 en el Bosque con Divididos, ante más de 45.000 personas, comienzan a organizar fechas más grandes, ¿sí? En Sporting, en Universitario, con el afán de juntar más plata y poder grabar su primer disco de estudio. ¿Por qué? Porque esto era grabaciones caseras. Eran en estudios en La Paternal, pero nada era en, entre comillas, profesional. Así que así empiezan a juntar plata y por primera vez consiguen entonces grabar en Del Cielito Records, un gran estudio de grabación. Y a lo que ocurre lo siguiente, graban su primer disco y Esteban Pintos, que era un crítico de rock, periodista de la revista Rolling Stone, les da con un caño en su primer disco. Entonces los muchachos en 2001 sacan otro disco que se llama Con la Casa en Orden, el cual es presentado por primera vez en Cemento. Y de allí la frase de yo te sigo desde Cemento. ¿Por qué? Porque una banda se consideraba en Buenos Aires que ya estaba, entre comillas, consagrada Sí. cuando tocaba en Cemento. Por eso ahí la frase, sí, yo te sigo desde Cemento. Bueno, consiguen la fecha en Cemento que ellos tanto querían. Imagínense, banda de amigos que de repente graba, y de repente graba profesionalmente y de repente está tocando en Cemento. Ya está, te consagraste como banda de rock. Under, sí, pero ya sos banda de rock. Y llaman como invitado a Juanse, los Ratones Paranoicos, y Juan se va. Juan se va a Black Amaya, y al año siguiente editan Como Animales, ¿no? El tercer disco de la banda, donde ya empiezan a crecer y a ir a teatros y a obras. Y acá en obras me quiero detener, porque sale un disco en vivo, se graba un disco de ese recital de obras en vivo, donde está nuestra canción del día. Una canción que es la que los dispara a ellos a la fama y que hace que cambie todo el sentido de Guasones de armar su propia fecha, tocar en Cemento, a ser conocidos nacionalmente y hacer una banda ya que lo conocemos todos, ¿no? Bien. Pero antes de eso, ante la crítica, en el disco Con la Casa del Orden, le dedican una canción a este periodista, entonces como no se jode con Guasones, porque Guasones tiene con qué responder y lo va a hacer a través de canciones, ¿no? Hubo un accidente cuando volvieron a tocar de una fecha en Mendoza, en 2004, y comenzaron los rumores de separación de la banda. Facundo Soto, que es la cara, es el líder, salió a desmentir esto. Sin embargo, el guitarrista Jorge Tedesco se aleja después de este choque y es como que empiezan unas asperezas que nunca solucionarían. Ahí es cuando es reemplazado por el actual guitarrista, que es Maxi.
Y antes de esto fue en 2004, y en 2005 es que lanzan Toro Rojo y se vuelven famosos a nivel nacional. En Toro Rojo, y acá es muy importante porque llegan 2 productores que van a hacer este gran cambio en la canción de hoy, que es Alfredo Tot y Pablo Guyot. Facundo Soto tenía una canción que le gustaba mucho, la cual es uno de los hits que todos conocemos, que arranca y dice de esta forma. Él había escrito y quería que esté su canción en uno de los álbumes, que dice así: fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la madrugada por esa ambición, ahora estoy en libertad, ahora que puedo pensar en no volver a ser ese mismo de antes. ¿Sí? Y qué tristeza hay en la ciudad de amor, sábado soleado, en el centro de la estatua del dolor me sentí parado. Ese es el estribillo. Pero originalmente la canción no era ese el estribillo. El estribillo era la parte final, que dice: y querer lo que querés sin tener que lastimar, recordando que tu amor se robó mi dignidad. Olvidémonos los dos, no volvamos a empezar. Eso Facundo, en una versión lenta de la canción, lo tenía como estribillo. Cuando le presentan a estos 2 productores, que ellos justamente llegan a esta gente como diciendo, bueno, o nos cagan, perdón la palabra, o nos disparamos al éxito, una de 2, porque con los productores nunca se sabe, lo mismo con sellos. Ellos dicen, apostemos y apostamos a estos tipos. Estos tipos escucharon la canción y dijeron, sí, está buena, pero eso que vos dijiste al pasar, ese tiene que ser tu estribillo. Y qué tristeza. Claro, repegó. Y la última parte, que es tu estribillo, eso tiene que quedar al final. No puede ser tu estribillo eso, y hay que subirle un poco más al ritmo de tu canción. Más power. Facundo Soto reaccionó de una manera bastante extraña, como mirando a sus compañeros, y dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo dice? Así que escuchemos cómo reacciona Facundo, y después Revelamos el misterio. Revelamos el misterio de la canción. El estribillo de Reyes de la Noche no era el estribillo de los Reyes. Sí, bueno, era otro, era el que Era el final. el final que dice: y querer lo que querés sin tener que lastimar. Ese era el estribo. Todo era eso. Era todo, para mí era todo. Y me dijeron, no, eso no. Eso no usamos. El estribillo es esa parte que decís en la estrofa. Y qué tristeza. Era un detalle dentro de la Y canción. mira, Ahí no entendimos nada. tenían razón. ¿Te daba por las pelotas tener que cambiar un tema? Sí, No, se lo cambié en 2 minutos. Me colgué la guitarra y hice rin, run, ran. ¿Qué va al final? Y qué tristeza. Y eso era el estribillo. Pero Me llamó lo por último, teléfono. el estribillo pasó a ser el Me cierre. llamó por teléfono y me dijo, en esta bancame, hay que defenderla. Era claro. Claro, cuando le dicen, che, tenés que cambiar esto, y tu canción es muy lenta, agregale un riff y que esto sea tu estribillo, le dice, ¿qué pasa esto? Es mi canción. Yo soy el que le escribió. El ego del artista no en juego. Es lo que dice Pergolini en una entrevista con Pergolini. Qué difícil, porque le está diciendo al artista, che, no funciona como lo hiciste vos. Te lo vamos a modificar y lo vamos a hacer que funcione. Ellos decidieron apostar, porque dice, bueno, si esta gente lo dice es porque sabe. Cambian la canción, agregan el riff al principio y lo que era el estribillo lo mandan al final. Claro. Tenemos Reyes de la Noche, así se crea. Pero Reyes de la temón, y Noche. que ojo los productores, bueno, en este caso que oído, porque Qué oído. sabían dónde iba a pegar y romper la canción. Y re poética, estaba pensando en lo que Es muy decía, poética. ¿viste? Tu amor me llevó mi dignidad, me Sí. interpeló. En el centro de la estatua del dolor me sentí parado, fuimos perros de la noche. Bueno, eso era cuando él arranca, él crea la canción solo con su guitarra. Ujú. Y en el disco El Rock de mi Vida, que es el que está grabado en vivo en obras, está la primera versión de la canción, que es mucho más lenta. No sé si querés ponerle un poquitito, así la comparamos. El Rock de mi Vida se llama el disco. Ajá. Y la canción, bueno, es Reyes de la Noche. Pero después, en Toro Rojo, ya la vuelven a grabar, como queda cambiada, y ahí llegan al alcance nacional. Ahí llegan de manera ya masiva y se dan a conocer y dejan de ser esta pequeña banda que, bueno, que tocaba en bares, que gestionaba sus propias fechas, para ser Guasones. El Guasones que conocemos hoy. Pero bueno, está esa versión de Reyes de la Noche, que primero es la diferencia es que es un poco más lenta y que justamente no tienen el estribillo como la conocemos popularmente, ¿no? Como la conocemos todos, Ajá. sino que es la primera versión, y luego en Toro Rojo ya incorporan la versión ya que conocemos todos. ¿Lo pongo un ratito? Un ratito ahí, así vemos la diferencia de Ok. lo lenta que era la primera versión.
y luego me cuentan qué opinan ustedes. A ver. Si se hubiese quedado así, si hubieran triunfado o no. Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la madrugada por esa ambición. Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar en no volver a ser ese mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado, más abajo. Y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado, me sentí parado. Ah, súper lenta. ¿Viste? Parece la canción acústica, el tema acústico del verdadero. Claro, o como ellos también le dicen, es la versión MTV Unplugged. ¿Viste? Es como más acústica, más tranquila. Los productores de Todo Rojo, que es el álbum que ellos lo consagran a nivel nacional, la escuchan y dicen, no, esto tiene que ser más arriba, hay que cambiar este estribillo, hay que poner esto que vos pusiste la frase al Claro, pasar. la acomodaron para que la rompa. Él sumó el riff del principio, que es el chan, 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 El chan, típico, sí, sí. Bueno, y de repente tenemos Rey de la Noche, que es una canción que suena hasta en los boliches cuando ya queda el último tiempo, los últimos tragos, cierra la barra. Sí, sí. Y la reconocemos y así se dispara Guasón a nivel nacional y se vuelve una banda de las más reconocidas y hoy en día de las más convocantes de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Y Guasones. me mandó otro audio? Hay un último audio que Sí. ahí también desarrollan mejor cómo fue este pase de la canción. A ver, y después la escuchamos a la que quedó. A la que quedó la final. Una de las canciones que más sonó y que fue quiebre en la banda, Reyes de la Noche. Me acuerdo que la versión original que tenía en casa con una guitarra era como la que después grabamos en Obras, en una parte acústica del show de Obras. Hicimos una versión de Reyes, pero como era originalmente. No, sí, desde un primer momento explotó. En realidad, no sé si hubiese cambiado o no la rotación del tema o el aprecio de la gente, sino que la dinámica de la canción funciona perfectamente como lo plantearon ellos y lo hicimos. Cuando dice lo plantearon ellos, los productores. Claro. Bueno, ahí contó Facu cómo le hicieron cambiar su canción, pero que funcionó. Porque es con esta canción, que es una de las más conocidas, Sí. ellos saltan al reconocimiento en lo que sería a nivel nacional, ¿no? Bueno, impresionante la historia de esta canción, me quedé impactada. Realmente no sabía de la existencia de la otra. Claro, yo pensé que era un juego de ellos Ujú. cuando lo escuché en la versión lenta. Digo, bueno, hay algunos artistas, grupos, bandas que les gusta reversionar sus canciones Ujú. y hacer como una versión acústica, lenta. Yo pensé que era como ese juego, ¿no? Claro. Hasta que investigué sobre la canción y me doy con esa realidad. Bueno, tremendo. Acá mandan mensajitos en YouTube. Mato Perro Ciego, feliz día. Mis locutoras salteñas favoritas. Y también buenísima la columna de Guaso. Aguante. Muchas Tremenda gracias. banda, Muchas tremenda gracias. banda. Besito Claro. para Mato. Pensé que decían Mato Perros Guardianes. No, pero es No, Mato Perro Perro Ciego. Es Ciego. que no leo muy bien con estos lentes. Mira, justo se te chispó Pero acá. ya que mencionas Perro Ciego, estuvo cumpliendo 37 años ayer. Sí, todos están en los 30, ¿no? Todos están en los 30. ¿Cómo Todos pasa están en la los vida? 30. Sí, todos ¿Cómo están en pasa la sus vida? 30. Hermosa la columna del día de hoy. Tenemos que empezar a darle cierre. Creo que podríamos irnos con el Reyes de la Noche, la final. Sí, me encantaría. La final, versión final, definitiva, final, ¿viste? Cuando uno hace un trabajo práctico y lo va a Ahora sí, modificar. ahora sí, Ahora sí, final, versión Los definitiva, bocetos de los bocetos. Exactamente.
De paso, informo que ha ganado Egipto por penales. Ha ganado 4-2. Yo también había apostado a Australia. Yo también. Sí, ya sabemos, Barcha, te vimos que vos le No, apostaste. pero no me lo dio como acertado porque yo 3. le puse a Egipto que ganaba durante el partido. Como no ganó... 0. Claro, me da Bueno. 0 puntos. Perfecto. Entonces, Seguimos sumando. raro está, ¿no? Iremos a penales con No. mis Cabos Verdes. Anulo, Mufa, toco madera y todo lo necesario para... De paso voy avisando, Carlita, para vos y para toda la gente que capaz que se puede demorar el partido de Argentina versus por Cabo Verde. condiciones climáticas. Condiciones climáticas Mirá, sin en leer. Miami. Sí, estaba lloviendo y Pero yo pasó me el otro día con México. Pero yo viajo a Buenos Aires, o sea, estoy lejos para ir a Miami, así que no se va Yo a iba a ir. Claro, pero decidimos festejar el Día del Locutor acá Claro, y dijimos, no No, podíamos. no. Yo en realidad tenía un pasaje para ir a cubrir y me dijeron que iba a llover. Yo dije, ¿Viste? no, se va a atrasar, me voy a Bueno. mojar, voy a enfermarme. Bueno, a mí me mandó Taylor y me dijo, che, venís. Uy, y se yo le le vi a la dije- perra con Taylor, a nadie le Yo dije, importa. no, voy a ver el partido con las chicas, no puedo. A nadie le importaba, Taylor, ya te vimos. Pero nosotros nos tenemos que ir. Julita quiere cerrar con algo de la columna que fue tremenda. Gracias. No, solamente recordarles que Guasones se presenta en nuestra ciudad y pueden escuchar Reyes de la Noche en vivo el 24 de julio. Está toda la info en @_PE Producciones. Ya pueden acceder a las entradas, si no me equivoco, a partir de los 50.000 pesos. Bueno, y puede ser, nos habían comentado que si se portaban bien los oyentes y participaban en todos nuestros posteos, capaz que puede ser más 80 que sí, podemos quiero. ser generosas con ustedes Y hacer un sorteíto de un par de entradas. para que no se pierdan Guasones en Pero Shakira 34 años. Todo ¿no? depende de ustedes del otro lado, que vayan a darle like a todos nuestros posteos. Y además decirles que Guasones cuando se presenta hace una lista larga. O sea que 2 horas de show asegurado, eso lo pongo la mano en el fuego, cuántas veces lo fui a ver, seguro. Así que atención. Bueno. Muchas gracias a Perfectas Desconocidas por lo que me da, por poder ejercer lo que soy, que es ser locutora y locutar aquí con ustedes. Es un placer, un honor y me hace muy feliz.